Miren, en el aparato respiratorio, bueno, en el tórax hay que ver ciertos reparos anatómicos. Hay reparos que nos ayudan a ver si estamos en tracito, para hacer el examen un poco más rápido. Entonces, estos son los reparos anatómicos, la abertura, por ejemplo, la abertura de cadera superior del tórax, el límite inferior del tórax. Después vamos a ver hasta dónde viene el pulmón cuando se expande. Luego las clavículas, el esternón, la horquilla del esternón. ¿Ustedes se palpan acá una cosita? Es la horquilla del esternón, ¿ya? Y ahí está, no, la horquilla está acá, perdón. Y este de acá es el ángulo de Luis. Cuando ustedes ubican el ángulo de Luis, pum, están entrando en el segundo espacio intercostal. Y van contando, así en esta forma. Cuentan, tercero, cuarto, quinto, sexto. Por eso sirve ese ángulo de Luis. Luego la apéndice sifoides, y el ángulo epigástrico, ¿no? Esta apéndice sifoide le sirve también para el tipo constitucional, que les han enseñado ya en ustedes, ¿no? ¿Cómo se obtiene el tipo constitucional? Con el ángulo de Chaplin, con la medida de... Vamos a seguir. Las mamilas están a la altura del cuarto espacio. Las escápulas, miren, la espina de la escápula atrás está a nivel de la tercera vértebra dorsal. El ángulo de la escápula es en la séptima vértebra dorsal. En la vértebra, la polis espinosas, que son prominentes, la séptima vértebra cervical y la décima vértebra dorsal. Esos son los reparos anatómicos que son importantes cuando uno hace el examen cerebrológico. Seguimos. Este es escuroso, pero yo no les voy a hacer aprender todo lo que ha puesto escuroso, porque no lo van a aplicar. Les voy a decir lo que van a aplicar nomás, ¿ya? Por ejemplo, arriba en uno dice clavicular. Vamos primero por las horizontales, ¿ya? Línea clavicular. Luego esta es la tercera costal. Y esta es la sexta costal. Punto, ahí acaba. Después en las verticales tal vez puede ser la medio esternal o la paro esternal y acá. Medio esternal, paro esternal y axilar anterior. Se acabó. Podríamos tener en cuenta también ese reborde de costal para los fines de áreas. En las áreas, entonces, en las regiones, ¿qué van a hacer? Supraclavicular, lo que está SC, infraclavicular, mamaria y cocón. En este caso izquierdo. Y a la inversa. Eso aprendan, porque eso es lo que van a poner. Todo lo demás, esas cositas minucias que están en Escuros y en otros libros, no lo van a aplicar, de la manera que no se les enseña. Si no lo van a aplicar, para que enseñar. Seguimos. Esta es la parte lateral. Entonces, en la parte lateral, ¿qué vamos a hacer? Líneas horizontales. La sexta va hasta acá. Y este reborde costal que les decía, se proyecta hasta acá. Y ahí vamos a tener línea axilar anterior, línea axilar posterior. Y vamos a tener dos zonas. El Escuros pone varias. Solamente vamos a considerar supraaxilar e intraaxilar. Eso vamos a considerar. ¿Ya? Seguimos. Estas son las posteriores. ¿Ya? Por ejemplo, estas son las horizontales, la escápula espinal. Esta es la intraescapular, o sea, acá está la escápula, intraescapular. Y esta es la duodécima dorsal. Es importante esto, porque el pulmón se expande hasta ahí. No vaya a ser que en algún momento estén examinando el riñón. Son duodécima dorsal. Hay muchos chicos que examinan el riñón, ponen su estetoscopio y lógico, no van a escuchar nada. Luego, en las líneas verticales, esta era la vertebral, luego la axilar posterior, Entonces ahí están todititas las regiones, ahí vamos con las regiones. No, todavía. Está apurada, mi amor. Entonces, acá. Supraescapular, escapular, infraescapular, no más regiones. Supraescapular, escapular e infraescapular, no más regiones. Tanto derecha como izquierda. Se acabó. Ya.
Seguimos. Este es para ver la proyección de los lóbulos del pulmón. Por ejemplo, en el pulmón izquierdo hay lóbulo superior e inferior, y en este pulmón superior e inferior y el lóbulo medio. Esa parte es bien importante, porque el lóbulo medio, su proyección anterior, por ejemplo, la proyección anterior del lóbulo medio es así. Va hasta aquí y se va hasta acá. El lóbulo medio. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente con una patología en esta zona y están examinando la parte posterior en el lado derecho, no lo van a detectar. Por eso, en el lado derecho siempre hay que pensar en el lóbulo medio. Cuando ustedes piensen que puede haber una patología, hay que examinar acá y acá. ¿Qué ocurre generalmente? Claro, ustedes como alumnos son súper minuciosos, pero ya cuando van avanzando, hacen los exámenes súper rápido. Entonces, ustedes verán que los médicos, los residentes y todo, solo examinan la parte posterior. Entonces puede estar pasando un síndrome del lóbulo medio. ¿Por qué? Porque no examinamos esta parte en la parte lateral derecha. Eso ténganlo presente siempre, no dejen de examinar. Seguimos. Es la proyección posterior. Luego, la consideración en general, ¿cómo examina uno a un paciente respiratorio? Ya dijimos, primero la posición. Ahí en el libro les dice que debe estar sentado en un taburete, o que debe estar en una silla, que la luz debe caer de un solo. ¿En qué servicio de lo que están ustedes ocurre eso? Ninguno. Generalmente los pacientes están en la cama, generalmente, ¿no? Pero lo ideal es eso, que les acabo de decir. No se cumple eso generalmente. Luego vamos a pasar a la técnica de examen, o sea, la metodología, presión, palpación, percusión y auscultación, que les dije cómo era así. En la secuencia, esto es importante, la secuencia. Primero examinan la parte anterior, después la posterior y después la lateral. No se olviden de la lateral derecha, porque ahí está el lóbulo medio. Siempre, para todas las semiologías, no solamente el aparato respiratorio hay que comparar. Yo comparo aquí, comparo acá. Acá siempre tengan presente que está el hígado. ¿Hasta dónde llega el hígado? ¿Qué espacio? ¿Qué sabe? ¿Qué espacio llega el hígado? Quinto, sexto, ¿no? Quinto, sexto espacio. No se olviden, ahí no examinen, pues todo va a ser la semiología del hígado. Y acá está el corazón. Entonces ustedes comparan. Y en la parte posterior también comparan. Porque van a ver que van a haber una serie de cambios que se producen cuando se trata del lado derecho izquierdo. Entonces comparar, no se olviden de comparar siempre. Y a veces es bueno comparar con uno mismo. Luego, si ustedes encuentran un dato, un signo, por ejemplo, estamos hablando ahorita de signos, no hagan diagnósticos por un signo. Siempre ese signo debe ser interpretado dentro de un contexto de datos, que son síntomas y signos. Un signo es excepcional, que haga el diagnóstico, es excepcional. Y nosotros hablamos mejor de frecuencia. Como es excepcional, lo descartamos. Vamos a hablar siempre por lo frecuente. Un signo no hace diagnóstico. Seguimos. Bueno, cuando yo inspecciono, lo primero que veo es piel. En esto de piel son unos tromes de apo. Ustedes se han sacado 18, 19. No sé por qué. Pero intuimos algo ya. Intuimos algo. Pero se han sacado 17 y 18, ¿no? Entonces, cuando uno ve a un paciente, lo primero que va a ver es el estado nutricional. Entonces, en el estado nutricional ustedes van a aplicar lo que aplicaron en la parte general. Generalmente usamos índice de masa corporal. Y a eso se asocian otros datos que podemos ver. Si las costillas se ven mucho, etcétera, signos avitaminosis, etcétera, ¿no? Entonces, estado de nutrición del paciente. ¿Por qué es importante? Porque las enfermedades respiratorias pueden estar ligadas al estado nutricional del paciente. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis está adelgazado. Un paciente con cáncer de pulmón está adelgazado, ¿no es cierto? Entonces el estado de nutrición es muy importante. O pacientes que están con estado nutricional disminuido pueden ser presas de infecciones sobreagregadas del aparato respiratorio. Luego hay que ver si están cianosos
para poder diferenciar cianosis central, cianosis periférica. Hace una disquisición, ¿no? Nosotros estamos hablando, lógicamente, del aparato respiratorio. El aparato respiratorio generalmente da cianosis central. Luego, aleteo nasal. Esto es excepcional en el adulto. Eso se va a ver en los niños. En el adulto es excepcional, pero bueno, está como aleteo nasal. Uso de los músculos. ¿Cómo usan los músculos el paciente? Si está en insuficiencia respiratoria, usa los músculos accesorios. Es importante, porque cuando un paciente con insuficiencia respiratoria está usando los músculos accesorios, es porque se está agotando, hay que darle aporte de oxígeno, etc. Luego la fase del paciente. Hay pacientes respiratorios pues, que tienen una fase especial. Seguro los que revisan sus libros van a ver del paciente con tuberculosis. Incluso le ponen nombre, ¿no? La fase de Margarita Gautier, que es ligeramente sonrosado, pero con una palidez media profunda. Del paciente neoplásico también, neoplasia del pulmón, por ejemplo. Los pacientes con lupus que pueden tener compromiso pulmonar, etc. Luego la posición del paciente es importante. Está en decúbito, tolera el decúbito, está semisentado, está lateralizado, etc. Entonces es importante la posición del paciente. Sí. En piel, vamos a ver todo lo que han visto en piel, porque son tromes en piel ustedes, ¿no? Tromes son en piel. Entonces, se han acertado muchísimos, las 5 partes, todo o nada. Venga, chicos muy hábiles. Entonces, piel, tejido celular subcutáneo y músculos, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo y músculos. Luego, si hay cicatrices, por ejemplo, el paciente que tiene tuberculosis tiene escrófulas, ¿no? O sea, los ganglios se abren hacia afuera, dejan una lesión ahí y se presenta una escrófula. Ustedes saben que los pacientes que tienen TB niegan a veces su antecedente. Pues ustedes encuentran una escrófula en el paciente tuvo tuberculosis, ¿no? Entonces las cicatrices son básicas. Las fístulas que puedan salir, por ejemplo, un empiema, una fístula hacia afuera. Las atrofias que indican lesiones indirectas de neoplasias del pulmón. La circulación venosa colateral, en el síndrome mediastinio le van a hacer una clase. O sea, hay un paciente que tiene un tumor que presiona la vena cava superior y entonces va a haber incurgitación venosa, incurgitación irregular, ¿no? Igual la circulación colateral en ese tipo de pacientes. Y el edema que es y ginecomastia como producto de síndromes paraneoplásicos. Seguimos. ¿Cómo se examina al paciente? La estática, la dinámica. ¿No es cierto? En la estática, el paciente, el diámetro, hay que ver diámetro antero-posterior y transversal. Como nuestro diámetro antero-posterior es menos que el transversal en nosotros. Cuando se desequilibra esa relación es porque hay alguna patología. Por ejemplo, el paciente con enfisema, como está en inspiración permanente, altera el diámetro antero-posterior, entonces tórax en tonel, tórax en inspiración, tórax del paciente enfisematoso, se modifica cuando hay alguna patología. Luego, la dirección de las costillas, importante, saben que parten de la vértebra, hacen un ángulo de 45 grados y vienen hacia la parte de acá. El ángulo subcostal, que este no es el ángulo de Chalky, por si acaso. El ángulo subcostal, que no es el ángulo de Chalky, sino para relacionarlo con algunas patologías que hay en el aparato respiratorio. La simetría del tórax, importante. Los que movilizamos el brazo derecho, hay una relación ipsilateral, esto aumenta, y lo que manejan el lado izquierdo también esto aumenta en relación al lado derecho. Pero generalmente el tórax es simétrico, parte anterior, parte posterior. Es importantísimo. Si yo tengo, por ejemplo, un abovedamiento en el paciente en este lado, me hace pensar una serie de patologías. Ya le dije que ese signo forma parte de un contexto. Por ejemplo, un derrame pleural masivo, me deforma. Un paciente que tiene un neumotórax, atención, deforma el tórax. Un paciente que tiene un tumor en ese lado, deforma el tórax.
Entonces la simetría es importante. Y todo lo contrario. Si jala las estructuras, hay una retracción. Por ejemplo, un paciente que tuvo TB acá y le produce fibrosis, jala las estructuras. Entonces los espacios intercostales disminuyen, o sea, jala esas estructuras. O pacientes que tienen atelectasia. ¿Saben? Si hay términos que no me entienden, díganme, por favor, explíquenme. Yo les puedo explicar para que entiendan. De repente les digo atelectasia, esto en la luna. Abovedamiento. Dígame. ¿Cómo es abovedamiento? Abovedamiento. Abovedamiento significa en esta forma. Este es el tórax y acá esto aumenta el volumen, así. Ese es el abovedamiento. ¿Saben lo que es atelectasia? ¿Todos? ¿Todos están al tanto o no? ¿O les explico? Para que no queden vacíos, pues ahí pueden estar mirando como si yo estuviera hablando no sé qué. Entonces, para eso es eso. ¿Puedes explicar por favor, qué es atelectasia? Sí, lo voy a explicar. Lo voy a hacer así, medio groseramente. Por ejemplo, acá hay un tumor. Acá hay un tumor. Por ejemplo, neoplasia. Toda esta zona se colapsa. Y algunos dicen la atelectasia es como un colapso. ¿Y qué sucede? Como esto se obstruye, no pasa aire. Y el aire que está acá, de estos grupos acinales, de esta parte del pulmón, se reabsorbe. Entonces, toda esta zona se colapsa. Eso es atelectasia. Neumotórax, vamos con el neumotórax. Por ejemplo, hay una patología X y se forman soluciones de continuidad. En este caso es como válvula, en este caso entra y sale. Cuando entra y sale el aire acá, pues a esta zona, ¿no? La presencia de aire en la pleura se llama neumotórax. ¿Y qué va a dar? Signología, sintomatología y signología. Y cuando es como válvula, el aire penetra acá y no sale. Entonces la sintomatología y la signología del neumotórax es atención en este caso y más aparatosa. Entonces, en este caso hay abovedamiento. Si lo hay, ¿no? Si lo hay, porque tiene que ser un neumotórax amplio. Y en este caso hay retracción, porque estas estructuras son jaladas, porque acá está obstruido. Entonces, eso tiene que ver con asimetría. ¿Ya? Luego la forma y tamaño, ya les decía, del tórax. Un tórax inspiratorio. Los diámetros son importantes en la forma y el tamaño del tórax. Los abovedamientos que acabo de decirles y la retracción. Seguimos. Y acá están los hallazgos. Entonces, las deformaciones pueden ser congénitas, adquiridas. Congénitas el tórax plano, o sea, el diámetro antero-posterior disminuye en relación al diámetro transversal. Es el tórax plano. El cifoescoliótico, ¿quién me dice que es cifosis? Levanta la mano. Si no saben qué es cifosis, no han pasado el primer capítulo. ¿Cómo es eso? Porque eso lo han hecho en columna. La curvatura fisiológica. Hacia Es una curvatura psicológica. sí, curvatura Cifosis. O sea, una curvatura anterior, por decirlo así. Cifosis. fisiológica. A ver, vamos a ver. ¿Qué es cifosis? Ajá. En la columna, jorobado, ¿no? ¿En quiénes se presenta patológicamente en una enfermedad que puede ser congénito o adquirido la cifosis? Por ejemplo, cuando es congénito y la cifosis es muy acentuado, en algunos pacientes produce insuficiencia respiratoria de larga data. Y adquirido el mal de Pot, la tuberculosis de la columna. La escoliosis, ¿quién me dice que es escoliosis? La detención de la La columna lateralizada. Si es al lado derecho, derecho. Y al lado izquierdo. No hay cifosis fisiológica por si acaso. Sí fue escoliosis, así, y con la columna lateralizada, ¿cierto? Entonces, tórax cifoescoliótico. El pectum excavatum es esta parte de acá se mete. De repente alguno de ustedes tiene.
Pero les decían también antes todas en zapatero, eso porque los zapateros antes trabajaban con los zapatos pegados acá toda su vida, entonces así como un hueco acá en esta parte baja. Es el pectum excavatum, que se puede acentuar mucho en ciertos pacientes y los operan, queda muy bien. Luego el pectum carinatum es así, esta parte de acá es así. Piramidal, todo esto se ensancha. Y este de acá piriforme en la parte baja. Entonces ya tienen carinatum así y piriforme. En las adquiridas el tórax centronel que les acabo de decir, paciente con enfisema, está en inspiración, el raquitismo, los huesos estos de acá que vienen, que salen de la columna, se lateralizan, se lateralizan, entonces va a producir toda el raquitismo. Toda plano que es igual arriba. Estoy avanzando un poco rápido porque poco tiempo es para todo eso. Unilaterales, los abovedamientos. Y en los abovedamientos ya les dije, ¿no? Derrame pleural masivo. O sea, un paciente que tiene un derrame pleural masivo, lógicamente produce un abovedamiento del tórax. Igual el neumotórax que le dije, atención. Sobre todo atención, ¿eh? Puede ser ambos neumotórax, pero sobre grandes tumores, distensión supletoria. Dispensión supletoria. ¿Quién sabe qué es distensión supletoria? ¿Quién sabe qué es respiración supletoria mejor? ¿Alguien me podría decir? Ya, bueno, nadie sabe. Un paciente tiene tuberculosis. Este pulmón suple la función de esto. Eso se llama respiración supletoria. Puede ser también el mismo pulmón, ¿no? La lesión es acá, esto suple. ¿Está claro? Bien. Retracciones. La telextasia que le dicen pasiva. O la paquipleuritis. ¿Qué es la paquipleuritis? Vamos a ver. Un paciente tiene derrame pleural por TB, que es lo más frecuente. Se cura, le dan tratamiento, etc. Y queda, las dos pleuras quedan unidas, pero engrosadas así. Eso se llama paquipleuritis. Retrae las estructuras de ese lado, el lado comprometido. En las localizadas, abovedamiento se puede deber a lesiones de partes blandas, óseas, o del corazón, los aneurismas, la coartación, aneurismas sobre todo. Procesos pleuroparenquimales, pero localizados en ese lado. Y en retracciones puede ser también la fibrosis, ¿no? Post-TB, post-algo, ¿no? En ese lado del pulmón. O pacientes que, por ejemplo, tuvieron cavernas, bacilíferos, y para que el paciente no contagie a otro, le sacan la caverna, le sacan un lóbulo, o sea, les hacen lobectomía. Eso retrae los tejidos a ese mismo lado de la lesión. Sí. Luego la inspección dinámica, o sea, la estática. Primero empiezan con la estática, después con la dinámica. En la dinámica van a ver frecuencia. ¿Cuánto de frecuencia es normal respiratorio? Parte general. 14 a 20. ¿Ah? 14 a 20. ¿Ah? 14 a 20. 14 a 20. ¿Están de acuerdo 14 a 20? ¿Ah? Hay uno que ponen 16 a 20, ¿no es cierto? Bien. Entonces, todo lo que está por encima de 20 está aquí. Hay otro término que se llama polimia. ¿Ya? A ver, lo diferencia. ¿Lo leen en su libro? La diferencia entre taquimia y polimia. La polimia es la amplitud aumentada. Polimia, Amplitud aumentada. amplitud aumentada, correcto. Bien, entonces ya no lo lean, porque no lo van a leer. Luego la bradinia, que es todo lo contrario. Todo lo contrario. También hay que ver profundidad, que es la batimia. La hipomnia es disminución de la profundidad. Esta es la polimia, ¿no? Que les había comentado. Luego la respiración superficial. Paciente que tiene respiración superficial por dolor, etc. Y la expansión del tórax. Esto sí se ve, parte anterior, parte posterior. Ustedes van y ven a su paciente y le ven cómo se mueve acá, en el vértice, en la base. Van a la parte posterior, cómo se mueven los vértices, cómo se mueve la base. Esa es la expansión del tórax. Si yo veo que se mueve poco acá, por ejemplo,
no significa ninguna patología especial, sino me dice que hay una patología ahí, punto. O sea, ese dato forma parte del contexto del síndrome. Yo tengo un paciente con derrame pleural, se mueve acá poco, se mueve acá poco. Si yo tengo un paciente con neumotora, se mueve acá poco, se mueve acá poco. Si tiene un tumor, se mueve acá poco, poco. O sea, me dice que hay una patología X, pero no me dice qué es, ¿no es cierto? El ritmo de la respiración es importante, creo que después voy a pasar así porque después viene el tipo respiratorio, los abovedamientos respiratorios y la respiración inspiratoria. Vamos a pasar eso porque hay una lámina, pero ya. O sea, la frecuencia, taquimia, ya lo definieron muy bien ustedes. Y se presentan las afecciones broncopulmonares. La mayor parte de afecciones broncopulmonares presentan taquimia, no se olviden. O sea, si ustedes van a ver un paciente que con aumento de frecuencia respiratoria están haciendo su historia, con los pacientes aquí no hay tierra, casi. Porque pocos pacientes tienen ritmo, porque esos son los que tienen alteraciones de la amplitud. Ahora, por cada grado de fiebre hay 4 respiraciones. Esto lo usan mucho en unidades de cuidados intensivos para los fines de hidratación, sobre todo. ¿Ya? ¿Cuánto va a perder de agua el paciente? Hacen un cálculo. Los pacientes con anemia, por motivos de disminución del oxígeno, del aporte de oxígeno a los tejidos, estímulo al centro respiratorio, entonces los pacientes van a tener taquimia. Una uremia es por acidosis. O sea, en la acidosis, los hidrogeniones, cuando están en el líquido cefalorraquídeo, estimulan el centro respiratorio y van a producir una respiración que se llama de Kussmaul o acidótica, ¿no? Una inspiración profunda, una expiración cortita. Cuando uno lo ve ya no se olvida casi, ¿no? O sea, la respiración de Kussmaul. Y lesiones del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, reumatismo encefalocraniano, etc. La bradinia no es tan frecuente. Se presenta en tumores cerebrales, sobre todo frontales, o pacientes que ingieren opiáceos. Luego la profundidad que habíamos comentado, la acidosis metabólica, que comentamos, respiración de Kussmaul. A ver, ¿qué dije en respiración de Kussmaul? ¿Qué dije? De respiración de Kussmaul. Ella está tratando de respirar como Kussmaul ahorita. ¿Ah? Que es una inspiración profunda con una expiración cortita. Inspiración profunda, expiración cortita. No se olviden. Y luego en embolia pulmonar, pero embolia pulmonar masiva. Muchas veces en embolia pulmonar el único dato que tienen es el aumento de la frecuencia respiratoria, el cambio de la frecuencia respiratoria. Pues un paciente, por ejemplo, tiene una trombosis venosa profunda, de repente camina, los émbolos se van al pulmón y el único cambio es cambios en la frecuencia respiratoria. Y es bueno pensar en esa opción, ¿no? Dentro de las opciones que se pueden pensar, ¿no? Luego la disminución de la movilidad torácica, disminución bilateral, enfermedades broncopulmonares difusas bilateral, por ejemplo la fibrosis. Luego restricción de los movimientos de las costillas, espondilitis, anquilosante, problemas, o accidentes, ¿no? Se accidentan y se puede producir eso. Y unilateral, la arteriectasia, ¿no? O fibrosis, ya les dije, localizada también. ¿Cómo es la respiración? ¿Cómo es la respiración en usted? A ver, ¿qué tipo de respiración tiene? En el hombre, ¿cómo es? A ver, respire. Abdominal. ¿Cómo es? Tóraco, abdominal, a predominio, abdominal, y en las mujeres al revés. Cuando eso se invierte en cualquiera de los dos es porque hay algo patológico. Vamos a seguir, anda, bueno. Entonces, ritmo respiratorio, y ahí viene el ritmo respiratorio. La respiración de Cheyne-Stokes, ¿quién sabe? ¿Cómo es el ritmo? A ver, ¿y me dijo? Es una respiración
después comienza a aumentar hasta llegar a un punto y después comienza a descender hasta periodo de apnea y de nuevo. Correcto. Esa es la respiración de Cheng-Stokes, ¿no es cierto? Asciende, periodo de apnea, 20, 30 segundos, etc. y vuelve. Esta respiración de Cheng-Stokes generalmente indica que hay lesiones en ambos hemisferios cerebrales en la parte basal o en los núcleos basales. Ejemplos: accidentes cerebrovasculares, isquemias cerebrales, hemorragias cerebrales, traumatismos encefalocraneales u otras patologías que afectan estas zonas. Se puede encontrar Cheng-Stokes también insuficiencia cardíaca congestiva. Y ¿sí? ¿Ah? ¿Ah? Ayer le estamos usando. Intoxicaciones salicilares. Intoxicación. Salicilar. Y también se puede encontrar en los adultos mayores. El adulto mayor tiene un centro respiratorio que es poco sensible al oxígeno. Y eso hace que muchos adultos mayores tengan Cheng-Stokes sin tener ninguna patología. Hay que tenerlo presente. Ustedes van, los llama un abuelito que tiene su Cheng-Stokes, sus familiares. ¿Qué es esto? Y entonces voy a llamar al doctor Díaz. Y entonces, ya saben, primero descartan posibilidades. Ha tenido un problema cerebral, ha tenido insuficiencia cardíaca, ha ingerido algo, etc. Si no hay nada, es normal en esa persona. ¿Ya? Es importante. Doctor, la de Cheng-Stokes puede estar relacionada con la insuficiencia respiratoria también hipercápnica. ¿Tal tipo de Hipercámnica. Bueno, la hipercámnica puede estar asociada a la Cheng-Stokes, puede estar asociada, pero no que haya una relación ahí directa. ¿Usted ha encontrado algo? No, lo que pasa es que ayer vimos una paciente que estaba con respirador y llegó un momento en que yo normal y dejó de respirar con una. De repente es el problema de fondo. El problema de fondo que le da insuficiencia respiratoria hipercámnica es Cheng-Stokes. Bien, la otra es hiperventilación neurógena central. O sea, son respiraciones profundas. No lo puedo hacer porque, bueno, motivos obvios, estoy habilitado. Entonces, el paciente empieza a respirar profundamente y rápidamente. Es la neurógena central. Depende de lesiones de protuberancia, la parte medial de la protuberancia. Después hay una respiración amnéstica. El paciente se va quedando en la inspiración. Igual, lesiones ahí también del bulbo, la protuberancia, sobre todo bulbo. La respiración de Biot, ¿quién sabe? Eso sí lo sabe. ¿Ah? No tiene un ritmo definido. Sí, en algunos libros está así, como dice usted. Está bien, sí. Pero también, si usted, su libro texto, a ver si lo revisa. Creo que está en Argentina, es así, ¿no? Y en otros está así. Respiración de Biot, ¿no? Respiraciones regulares, apneas regulares, y le ponen incluso, este es propio del paciente meningítico, que no le hemos visto nunca nosotros que hemos buscado, porque está en el libro de Semio, ¿no? Buscando Biot, no hemos podido encontrar, pero en pacientes que tienen lesiones vulvares sí se encuentra la respiración de Biot, ¿no? Bien, respiración alternante, se respira un rato normal y otra vez, ¿no? Respiración superficial, poca profundidad. Tipo respiratorio, entonces estábamos hablando del tipo respiratorio, que es tóraco-abdominal, en el hombre de una forma, en la mujer de otra forma. Cuando es a predominio torácico mismo, puede ser por disminución de los movimientos del diafragma, o sea que hay una parálisis, no nervio que va hacia el diafragma, o porque el paciente tiene dolor abdominal intenso, o porque el paciente tiene ascitis, o porque el paciente tiene hilo paralítico. ¿Ya? Y cuando es a predominio abdominal, cuando hay disminución o abolición de los movimientos torácicos, el paciente se fractura, no mueve, ¿no? Se mueve la zona. Dolor torácico intenso, porque es el paciente que tiene derrame pleural,
en el paciente que tiene, por ejemplo, una herpes zóster, donde hay compromiso de los intercostales, súper doloroso, puede ocurrir también este punto. Luego, abovedamientos expiratorios, o sea, usted acá entre las dos costillas hay un espacio, ¿no? Entonces eso, o sea, hay abovedamiento, sale. Hay abovedamiento expiratorio, ¿se presenta? Cuando hace la expiración se sale eso. Eso se presenta en pacientes que tienen enfisema, pero enfisema avanzado. No un paciente que está haciendo enfisema recién avanzado. Retracciones inspiratorias. La retracción inspiratoria es el tiraje. El tiraje es igual a la insuficiencia respiratoria. Entonces el tiraje se clasifica de acuerdo a dónde está. Supraesternal, supraclavicular, interclavicular, intercostal, epigastro. Entonces ustedes colocan el tipo de tiraje. Tiraje es igual a insuficiencia respiratoria, no se olviden. Entonces se puede producir todas estas cosas. Obstrucción traqueal, obstrucción masiva del bronquio, atelectasia, por ejemplo. Unilateral, obstrucción del bronquio mayor, ¿no? Atelectasia, tumores, ganglios, etc. Seguimos. Después de la inspección pasan a la palpación. En la palpación, ustedes han visto al paciente, después van a palpar, si han visto lesiones, etc. Palpan la piel. La característica de la piel la ponen en la parte general. Y si ustedes describen también del tórax, puede quedar ahí, ¿no? Ven cómo está el tejido celular subcutáneo, el óseo mioarticular que de repente formó parte del aparato locomotor. Y luego la sensibilidad, bien importante, ¿no? Hay algunas patologías respiratorias que producen aumento de la sensibilidad. Podría ser derrame pleural a veces, en algunos pacientes, no en todos, en algunos pacientes. Bueno, la resistencia torácica es así, o sea, uno se coloca así al paciente y ya no lo hacen mucho los médicos. O sea, significa notar cuál es la resistencia que tiene el tórax. Y aumenta la resistencia cuando hay cierto tipo de patologías, como fibrosis, etc. O sea, es la resistencia torácica. Y luego las adenopatías, ¿no? Sobre todo axilares. Ya vieron ustedes las ganglionares, ya vieron también las axilares. Acá las axilares tienen cierta relación. Pero la supraclavicular sí podría tener relación con el pulmón. Por ejemplo, la de la derecha tiene relación con el cáncer de pulmón, por ejemplo, cáncer de pulmón. La de la izquierda sí es con aparato digestivo, ¿no? Luego la amplexación. Creo que hay unas láminas de amplexación. Vamos a ver. Y después la dilatación bucal. Pase, por favor. No están tan buenos. ¿Quién se presta para hacerle los exámenes? A un joven. Viene, se para acá y hago los exámenes estos de palpación. Que sea sexo masculino. Andagua creo que quiere venir. ¿Ah? Sexo masculino. ¿Alguien? No, parece. Cualquiera. A ver. Para que se entienda mejor. Parece mirando para allá. Sí, para allá. Mire para allá. Por favor. Entonces, anterior, posterior. ¿No es cierto? Yo voy a hacer la ampliación así. Entonces la ampliación es así. Pongo acá equidistante, es una línea media, equidistante acá. Entonces yo le digo que respire para ver el movimiento. ¿Cuál se mueve más o cuál se mueve menos? Eso es importante. ¿Qué me indica si se mueve menos que hay una patología? No me dice que igualito que la infección. Cuando yo voy abajo, acá, entonces yo voy a colocar hacia en esto, equidistante, si quieren pegan los dedos, o equidistante, que respire si se mueve más o menos. A ver, al revés, ahora sí, mira la pared. Toda la parte posterior, igualito, así, en esta forma. Yo le hago que respire, estos dedos sean equidistantes a la línea vertebral. Yo lo puedo colocar así, o lo puedo colocar así, equidistante. Entonces lo coloco en esta forma. Le digo que respire, si se mueve poco, hay una patología ahí, o acá poco, patología. Estas partes se exploran generalmente los lóbulos
luego coloco esto acá, en la parte de acá, y también exploro de igual manera. Póngasela así. Entonces acabo de explorar la parte lateral. Yo coloco así, en esta forma, lo hago retirar y si hay movimiento. Ya le dije, lado, Lateral, lado derecho. Me interesa el lado derecho. ¿Por qué? por el Lóbulo derecho. Muchas gracias. Ahora sí anda guapas. Andabo se quedó ensimismada, miren. Siga, siga. Entonces, en la palpación, miren, expansión torácica disminuida. ¿En quiénes? Enfermedades bronquiales, pulmonares, pleurales, en el alma, pero el paciente asmático que está acentuado, su estado, su cuadro. En los pacientes con enfisema. En el enfisema hay destrucción de parénquima, atrapamiento de aire. Penetra el aire, pero no sale todo. Sale una parte del aire, pero no sale todo en el enfisema. Y la fibrosis. Nosotros vemos con mucha frecuencia fibrosis post-TEV. Fibrosis post-TEV, como secuela, o sea, fibrosis secuelar. Bien, luego, restricción de la movilidad torácica. Si un paciente tiene dolor, ya les dije, el herpes este es un ejemplo muy didáctico. Un paciente que tiene espondilitis anquilosante no puede mover también. Paciente con esclerodermia. ¿Han visto pacientes con esclerodermia? De repente no. No es común. Y la polimiositis, o sea, es la inflamación de los músculos, pero de forma autoinmune. La polimiositis. En el unilateral está el derrame pleural. Si un paciente tiene derrame, lógico, mueve poco este lado. Si un paciente tiene neumotórax, mueve poco ese lado comprometido. Si un paciente tiene atelectasia, también mueve poco ese lado comprometido. Seguimos. Luego la vibración de vocales. Miren, la vibración de vocales para que se produzca es necesario que el aire penetre acá, se modifica acá, baja, bronquios y llega al pulmón. Y del pulmón se transmite hasta donde yo coloco mi mano. Yo le digo que diga al paciente 33. Algunos médicos le van a decir, no, que es 99, no, que es 9, porque dicen que eso se escucha. Lo que más se ajuste a ustedes. Si es 33 y vibra y lo pueden captar, buena hora. Entonces, cuando yo digo 33, se transmite y luego voy a sentir acá una vibración, como el ronroneo del gato, la vibración. Entonces, toco la vibración, pues y veo si está normal, si está aumentado, si está disminuyendo la vibración. Entonces, ¿en quiénes se puede alterar la vibración? No sé si hay para mí la vibración. Ya. Disminución de las vibraciones vocales. Cuando hay obstrucción, en la atelectasia que ya les puse como ejemplo, en pacientes que tienen enfisema pero avanzado, ¿ya? Avanzado que no deja pasar. En pacientes que tienen paquipleuritis, les dije, ¿qué era paquipleuritis? ¿Quién sabe? ¿Sabe? Cuando se pegan las dos, entonces no pasa bien, ¿cierto? La vibración vocal. Correcto. En pacientes con derrame pleural hay líquido ahí, no pasa la vibración. En pacientes con neumotórax hay aire, no pasa la vibración. Y en pacientes que tienen obesidad mórbida, o sea, el índice de masa corporal más de 30. Y pacientes en anasarca, o sea, con edema generalizado no pasa bien la vibración vocal. Es bilateral, ¿cierto? Seguimos. Percusión. La anterior, póngalo. Eso es disminución de la vibración vocal. Pero la vibración vocal, el sonido por dónde pasa mejor, por el aire, por el líquido o por el sólido. Por ahí. ¿Ah? ¿Quiénes dicen aire? ¿Ah? Aire, líquido, sólido. ¿Ah? ¿Quién más? Otra opinión. El sonido pasa mejor por el medio sólido. En la etapa medieval los ejércitos, ¿cómo se escuchaba que venían los ejércitos? Ponían el oído en la tierra porque venía una vibración. No pasa mejor. Ya les dije, cuando hay aire, cuando hay líquido no pasa. Abollimiento. ¿Ah? Abollimiento de las vibraciones vocales.
Claro, no pasa la vibración vocal, eso es lo que van a colocar ustedes. Y pasa mejor en medio sólido. O sea, ¿quién va a dar una vibración vocal aumentada cuando hay medio sólido? Un paciente que tiene una tuberculosis con lesiones que están un poco consolidados ahí. O pacientes que tienen neumonía. La vibración vocal pasa aumentada. Entonces es importante para hacer la diferenciación. No se olviden de hacer el examen de vibraciones vocales. Estoy seguro que van a los servicios del NEMO, no hacen el examen ese. Y están en un servicio del NEMO. Los residentes ya no van a la placa, ya no examinan para nada, el interno peor. Entonces, y no se chequea por las historias. Entonces, no se acostumbran a hacer diagnósticos sindrómicos para después planteo de diagnóstico clínico y saber qué pedimos. No se olviden que ustedes se están formando como médicos generales. Ustedes no van a ejercer la medicina como en los hospitales que están recibiendo sus clases. No van a ejercer así la medicina, para nada. Entonces deben aprender la parte semiológica que les va a servir para aplicar en atención primaria. Supuestamente ustedes todos van a salir a serum. Y ese serum no va a tener una placa. Tienen que usar la semiología. Y en base a la semiología, diagnóstico de síndrome y después planteamiento de Isabel tiene una neumonía, de repente acentuada, le dan un tratamiento y no va bien, lo derivan, etc. ¿no? O este es un derrame, neumotoras, etc. De acuerdo a cómo usen su semiología. Eso es importante porque figúrense examinar en un serum a un paciente que está en la lucha, al final es terrible. ¿No? Se acostumbra uno solamente a pedir la placa, no funciona. No se olviden que gran cantidad de ustedes no van a ser de repente especialistas nunca. Nunca, solamente van a ser médicos generales. Y van a ejercer como médico general. El médico general tiene que saber esto. En nuestro país es importante eso. Y los perfiles de las universidades se van a ir cada día adecuando más a esto, ¿no? A un médico general integral que ejerza la medicina en la periferia y en atención primaria. Por eso que es bueno saberlo, por eso me llama la atención que no venga nadie. Seguimos. Entonces la percusión, los dos deditos. Siempre procuren percutir. Hay algunos que tienen su dedo así, hay otros que tienen su dedo delgado, ¿no? Yo percuto así, con estos dos dedos así. Para percutir bien, entonces uno se coloca en los espacios acá, en los espacios entrelazados, en esta forma. Estoy percutiendo para ustedes, ¿no? A mí me basta percutir para mí, como para ustedes lo percuto fuerte. Entonces, ¿qué voy a obtener? El pulmón es sonoro, porque tiene aire. Entonces ustedes buscan toditos los espacios acá, buscan los espacios acá, no percuten acá porque ahí está el hígado, acá no percuten porque está el corazón, no percutan escápula. En la parte posterior es entre el escápulo y la columna vertebral, vienen así, entre la columna vertebral, y buscan siempre los espacios intercostales, no se olviden. Siempre el pulmón va a ser sonoro. Entonces ahí van a haber cambios. Uno, que puede haber aire atrapado, como en neumotoras, por ejemplo, en la pleura, hipersonoridad. O en el paciente con enfisema, hipersonoridad. Pero si yo percute un sólido, una parte sólida, va a ser así. O puede ser así. Por ejemplo, en el derrame pleural es así generalmente. En el paciente con neumonía es así. Ambas son mate. Pero la experiencia nos ha enseñado que el mate del paciente con derrame pleural es el mate neto. Eso nos sirve para diferenciar un poco. Pero cuando uno llega a tener un poco de práctica, lo aprende bien ese punto. O sea, hipersonoro mate. Y luego es el timpánico. ¿Cómo puede ser timpánico? Si ustedes, los que no han comido mucho, a ver, percutas en el abdomen. O todos han comido una barbaridad. Percutas en el abdomen, ese sonido timpánico. O sea, si este sonido ustedes lo sienten acá en el pulmón, eso se llama timpánico. Y el sonido timpánico está en neumotoras, atención, generalmente.
Puede ser otros tipos de neumotora, pero en neumotora, atención, y a veces pacientes que tienen cavidades en el pulmón que miden 8 centímetros de diámetro, que tienen un tejido así pericavitario, así más o menos. Así, por ejemplo, este es el pulmón, acá hasta acá, este mide 8 centímetros. Esta cavidad está libre de todo, lisa, todo está en comunicación con un bronquio que no está obstruido, y acá hay un tejido pericavitario. Yo voy acá, puede ser timpánico. Cuando esto disminuye de tamaño o pierde los requisitos, ya no es timpánico. Y en neumotoras, ¿no? Atención, no se olviden, produce el timpanismo. Eso, a grosso modo, ¿qué les aconsejo yo? Díganle a sus profesores, enséñenos cómo es el normal, cómo la inspección, palpación, percusión y ocultación en una persona normal. Ustedes mismos. Y ustedes aprenden primero en lo normal y ya después se comparan con lo patológico. Es como el pulso. Si ustedes no saben cómo es su pulso, ¿cómo van a buscar lo patológico? Entonces aprendan siempre primero lo normal, 10 minutos, 15 minutos y después van a su paciente. ¿Preguntas? No preguntes, no. Entonces, estarán allá. Deme la lista, por favor.